Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema número 38. Con este tema vamos a terminar el capítulo 6. Vamos a leer los versículos 19 y 20 y dice así la palabra de Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, para que podamos entender estos dos versículos, pues es necesario que repitamos los versículos 17 y 18. Solo los voy a leer rápidamente para que ustedes recuerden de qué estamos hablando. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿De qué estamos hablando en el versículo 19 y 20? De la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces dice otra vez el 19, la cual tenemos como segura, o sea, esa esperanza, y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, el tema de hoy se llama la esperanza firme ancla del alma. Bueno, y aquí el autor nos hace referencia precisamente a esa ancla que tienen los barcos. Y una pequeña ancla podríamos pensar que es pequeña, pero en realidad no lo es. Comparada con el tamaño de un barco, es lo suficientemente fuerte y firme como para que se entierre en lo profundo del mar, para que ese barco pues no se mueva de su lugar. Cuando un barco llega a puerto, le ponen ahí el ancla, la dejan caer para que ésta pues quede firme en lo profundo del mar y con la fuerza que hay, porque el ancla son pues realmente cosas muy pesadas, aunque son pequeñas, les digo, en comparación con el barco, pero realmente es muy pesada y es lo suficientemente firme para sostener a todo un barco. Y esto es lo que para nosotros es la esperanza, o dicho de otra forma, la fe. La fe para nosotros, dice el Señor, que si tuviéramos fe del tamaño de un granito de mostaza, haríamos muchas cosas, ¿no? Dice, tú le dirías a ese monte, arráncate y arrójate al mar. Eso es solamente un ejemplo, no como para que andemos, les decía, arrancando ahí cerros y montañas, no, sino que es un ejemplo de lo que es capaz de hacer la fe en nosotros. Cuando nosotros tenemos una fe, por pequeña que sea, esta fe puede mantenernos firmes. Ahora, nosotros también debemos de pedirle al Señor que esa fe pues se vaya trabajando y vaya creciendo. La palabra de Dios sí nos habla de que esta fe pues tiene que ir aumentando, tiene que ir creciendo. ¿Y cómo crece? Pues a través del conocimiento de nuestro Dios. Por eso aquí el escritor está describiendo cada vez más cómo es nuestro Padre Celestial y cómo es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, para que esa fe sea como esa ancla cada vez más pesada y que quede en lo profundo, arraigado en nuestros corazones, para que aunque vengan las tormentas y las tempestades, nuestra vida sea como ese barco que no se mueve y que tenemos, dice, esa esperanza la tenemos como segura y firme ancla. El ancla no puede ser hecha de cualquier material, tiene que ser hecha de un metal pesado. ¿Para qué? Para que sea inamovible. Y así tiene que ser nuestra fe, tiene que ser inamovible. Ciertamente hay muchas cosas que nos hacen tambalear por nuestra debilidad, pero debemos de continuar en el camino, como lo hemos estado diciendo. ¿Y cómo tenemos esa seguridad? Ya lo habíamos dicho, ¿cómo tenemos la seguridad de nuestra salvación? No a través de una oración que se hizo en un comienzo de una vida. No, hermanas, a lo mejor alguien entregó su vida a Cristo y no fue guiado por nadie a hacer dicha oración. No aparece esa oración en la palabra de Dios. Después se hizo la costumbre de, bueno, ora después de mí. Y la gente solo repite palabras cuando no hay convencimiento. Bueno, hay gente que sí realmente esa oración le guió a conocer a Cristo, o ya había conocido a Cristo y solamente le guiaron a hacer una oración.
Ese fue mi caso. Yo entregué mi vida a Cristo antes y después, cuando llegué a una iglesia cristiana, me dijeron, ¿ya hiciste tu oración de fe? Pues yo no sabía ni qué era eso. Y entonces me dijeron, bueno, vamos a hacerla ahora. Pero en realidad, cuando yo fui aprendiendo la palabra de Dios, me di cuenta que yo había entregado mi vida a Cristo tiempo antes. El punto es que esa oración no te hace salvo. Lo que te hace salvo, o lo que te hace tener la seguridad de la salvación, es que tú mantengas esa fe como una firme ancla en tu alma. La fe, la esperanza puesta delante de nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Y por eso en el versículo 20 inmediatamente nos va a hablar de Él, porque el ancla firme para nuestra alma es la fe en el Señor Jesucristo, la fe en toda su obra redentora, en todo lo que Jesucristo hace por nosotros. Y el versículo 20 nos va a dar una introducción ya de lo que es el sacerdocio de Melquisedec, porque en el capítulo 7 lo vamos a profundizar un poco más. Pero en el versículo 20 solamente nos vuelve a mencionar que Jesucristo es sumo sacerdote, como ya nos enseñó antes, que al ser gran sumo sacerdote tiene una mejor posición que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento establecidos por nuestro Dios. Ellos venían a ser solamente sombra del gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Y repetíamos que según el orden de Melquisedec, pues nos está explicando el por qué no viene de la línea de Aarón. Y en el capítulo 7 ya nos va a profundizar más. Vamos a dejarlo así como lo dejó el autor, en suspenso. En el capítulo 6 no nos lo explica, sino hasta el capítulo 7. Bueno, recuerda que las divisiones de los capítulos esas vinieron mucho después de los escritos. No, el autor no escribió la carta junto con versículos y capítulos, no. Él escribió la carta de corrido, pero bueno, para facilitar el encontrar alguna cita bíblica, pues la dividieron en capítulos y versículos, que vaya que sí nos ayuda. Entonces vamos a respetar ese orden. En el capítulo 7 vamos a hablar acerca de Melquisedec y por qué Jesucristo es sacerdote, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hoy vamos a reafirmar que lo que necesitamos en nuestro caminar para no salirnos, recuerda que esto lo vimos también en el capítulo 6, no caer fuera del camino, es tener como firme y segura ancla la fe en el Señor Jesucristo, la esperanza de que el Señor cumplirá esa promesa, de que la promesa no era solamente en Isaac, sino que la promesa cumplida en plenitud es en Jesucristo, la simiente que le prometió a Abraham, y que ahí tenemos seguridad de nuestra salvación, en guardar la fe hasta el final, como también lo hemos estado viendo, retener la fe, ser imitadores también de aquellos que con paciencia esperaron el cumplimiento. Y esto es el tema principal, la paciencia, la fe, guardarla hasta el final para no caer en una apostasía. Y bueno, vamos a dejarlo aquí y en el capítulo 7 comenzamos con Melquisedec. Que Dios les bendiga, hermanas.